En el panteón de los recuerdos argentinos hay dúos que parecen eternos. Pero la historia de uno de los más queridos, el de Piluso y Coquito, quedó envuelta en una duda que perdura hasta hoy. A lo largo de los años, muchos han creído que, como tantos roles en la televisión, el de Coquito fue reemplazado. Que existió un segundo Coquito cuando el programa tuvo diferentes etapas. Pero esa idea, aunque extendida, es un error. Y la verdad detrás de por qué es un error es infinitamente más conmovedora que cualquier ficción. Para entender por qué Coquito fue único e irreemplazable, primero hay que viajar en el tiempo, mucho antes de que el capitán existiera. Alberto Orlando Olmedo nació el 24 de agosto de 1933 en la ciudad de Rosario y vivió durante toda su infancia y adolescencia junto a su madre, Matilde Olmedo. A los 6 años, además de concurrir a la escuela, trabajó en una verdulería. En 1947 se integra a la clase del teatro La Comedia. Al año siguiente, con su amigo Osvaldo Martínez se incorpora al primer conjunto de gimnasia artística en el Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario. Por esa época también participa en una agrupación artística vocacional que funciona en el centro asturiano, la Troupe Juvenil Asturiana. En 1951, como parte de los números de la Troupe, forma, junto a Antonio Ruiz Viñas, el dúo Toño Olmedo. Ya profesionales, la pareja actúa en varios espectáculos, entre ellos Gitanerías, dirigido por Juanito Belmonte. A fines de 1954 decide viajar a Buenos Aires para probar suerte. En mayo de 1955 ingresa como operador al Canal 7 a través de referencias de su amigo Pancho Guerrero. En la cena de fin de año en la que se reúnen las autoridades y el personal del canal, Olmedo realiza una formidable improvisación y Julio Bringuer Ayala, interventor de la emisora, le ofrece trabajar como actor. Una semana después de la cena debuta en la Troupe de TV, programa dirigido por Pancho Guerrero, en el que trabajan María Esther Gamas, Noemí Lacerre, Tincho Zavala y Rodolfo Crespi, entre otros. Comienza a hacer monólogos y pequeños sketches en la revista de Jean Cartier, donde surge El Profesor de Locutores. Al mismo tiempo participa en Medianoche en Buenos Aires y en Sonrisas y Melodías. En 1957, el productor Julio Moller le ofrece protagonizar un ciclo infantil los sábados al mediodía y nace Joe Basoca. El programa dura 3 años, pero Olmedo no deja de trabajar como técnico. El 20 de agosto de 1959 se estrena la película Gringalet, de Rubén W. Cavallotti, en la que debuta como actor cinematográfico interpretando un papel secundario. Y en ese hervidero de creatividad que era la televisión de finales de los 50, su camino estaba a punto de cruzarse con el de otro hombre fundamental. En los pasillos de Canal 9 conoció a Humberto Ortiz, un guionista y actor, también nacido en 1933. Entre ellos nació una amistad genuina, de esas que se forjan en la complicidad y los sueños compartidos. Y es aquí donde las dos historias se vuelven una. En 1960, cuando al canal le surge la idea de un microprograma infantil para rellenar un hueco, Olmedo, el pibe de Pichincha que ya se hacía un nombre, no lo duda. Acepta, pero con una condición que cambiaría la historia de la televisión infantil para siempre, que su amigo Humberto escribiera los guiones y lo acompañara en pantalla. Así, casi por casualidad, nació la leyenda. Olmedo se convirtió en el Capitán Piluso, un personaje anárquico y tierno. Y Humberto Ortiz se calzó el traje de marinerito para ser Coquito. Lo que empezó como un segmento de 15 minutos, se convirtió en un fenómeno imparable. El programa se extendió a 1 hora y la dupla se adueñó de las tardes. Coquito no era una simple comparsa. Era el ancla de Piluso, su cable a tierra. Mientras Olmedo improvisaba y rompía la cuarta pared con una picardía nunca antes vista en la TV infantil, Coquito mantenía la estructura. De hecho, bajo el seudónimo de Bertos Pacheco y Lloves, era el propio Humberto quien escribía muchos de los libretos que él mismo actuaba. La popularidad del dúo trascendió la pantalla de una manera espectacular. El 12 de noviembre de 1961 se organizó un evento que quedaría grabado en la memoria colectiva, una lucha en el Luna Park entre el Capitán Piluso y el titán Martín Caradagian. El estadio rebalsaba de chicos y familias. Se cuenta que más de 3.000 niños se quedaron afuera, sin poder entrar. Fue la consagración definitiva. Piluso y Coquito eran estrellas de rock para el público infantil. Grabaron discos, hicieron películas como Las aventuras del Capitán Piluso en el Castillo del Terror y se convirtieron en un negocio millonario de merchandising.
pero mientras la fama de Piluso crecía, la identidad de Coquito permanecía ligada al personaje. Humberto Ortiz era un actor talentoso por derecho propio. Participó en películas y comedias musicales, pero para el gran público siempre sería el marinero bonachón. Incluso tuvo su propio programa infantil por un tiempo, En Casa de Coquito, donde su amigo Olmedo, ya una megaestrella del humor para adultos, aparecía gratis, simplemente por lealtad. Era un código entre ellos, un pacto no escrito. A principios de los 80, la dupla volvió a la televisión, pero algo había cambiado. La voz de Coquito ya no era la misma. Un enemigo silencioso y cruel se había instalado en su cuerpo, un cáncer de laringe. Su última aparición fue en No Toca Botón, el programa de Olmedo, en un rol secundario. La enfermedad le fue robando la herramienta más preciada para un actor, la voz. Viendo a su amigo imposibilitado para trabajar, Olmedo tomó una decisión que revela la profundidad de su afecto, siguió incluyendo el nombre de Humberto Ortiz en los créditos, asegurándose de que cobrara su sueldo hasta el final. Humberto Ortiz, el único y eterno Coquito, falleció el 11 de octubre de 1982, con apenas 49 años. La noticia golpeó duramente a Olmedo. Y en ese momento, tomó su decisión inquebrantable: nunca más volvería a interpretar al Capitán Piluso. No hay capitán sin marinero, dicen que dijo. El barco había perdido su ancla. Y es por eso que la respuesta a esa vieja duda es tan simple y tan profunda. No, nunca hubo un segundo Coquito. Porque la historia del Capitán Piluso no era sobre un personaje, era sobre una amistad que se negó a ser reemplazada. Un eco del pasado que nos recuerda que detrás del personaje que nos hizo reír, había un hombre cuya partida dejó un silencio imposible de llenar.